doctor. Buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador de este evento y a los directivos de APOA que tuvieron la gentileza de invitarme para poder revisar con ustedes este tema. Desde que se encontró esta Venus de Winterfeld, seguramente muchos de ustedes han visto, que pertenece al Paleolítico tardío, 25.000 años antes de Cristo, y seguramente llamó la atención al que esculpió esta pieza, porque evidentemente el volumen de formas podía de repente generar expectativa. Ahora, el conocido artista colombiano Fernando Botero también lo mantiene, o sea, le es vigente. Entonces, igual nosotros tenemos también interés por saber qué es lo que está pasando. Y la Organización Mundial de la Salud, en el recuento y revisión que hice, reporta que para el 2014 más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, y de estos 600 millones ya estaban obesos, ¿no? Para ese mismo año ellos mencionaban de que el 39% de las personas había tenido ya sobrepeso y un 13% tenía obesidad. En el 2013 ya se tenía la información de que 42 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Entonces imaginamos ahora ese grupo de jóvenes deben estar de repente ya con obesidad. Y nos instan a tratar en lo posible porque la obesidad puede ser prevenible. Y esta tasa de obesidad de la misma Organización Mundial de la Salud nos hace ver un denominador común, y es el hecho de que el sexo femenino lleva, digamos, la peor parte en este sentido. Si ustedes ven por regiones este mapamundi, tenemos que Sudáfrica tiene un 44% de tasa de obesidad, y seguido pues por Emiratos Árabes, el continente americano del norte, y después nosotros, ¿no? O sea que tenemos que estar prevenidos por esto. ¿Qué pasa en el Perú? Esta es una publicación que ha hecho el doctor Jaime Villena en la revista Annals of Global Health en diciembre del año pasado, en la cual menciona que el sobrepeso en Perú está alrededor del 34.7%, hay un 17.5% de obesidad y un cuarto de la población de peruanos tenemos síndrome metabólico. Entonces estamos en situación de repente de riesgo. Esto es para mencionarles lo relacionado a diabetes, y seguramente ustedes a lo largo del Congreso ya han ido viendo esta lámina. Este es un reporte del 2015 de la Federación Internacional de Diabetes, en la cual muestra que para el año 2015, 415 millones de diabéticos habían sido diagnosticados, y había una propuesta para el 2040 de 642 millones. Lo llamativo es que el Pacífico Sur y Asia tienen de repente un crecimiento exponencial importante. Nosotros, Latinoamérica, estamos casi con 30 millones y la proyección es para casi 48 millones para el 2040. En el Perú, de ese mismo reporte que los mencioné del doctor Villena, tenemos diagnosticados cerca de 1.143.600 diabéticos, y sin diagnóstico hay 317.000. Y estas son las cifras de prevalencia que manejamos ahora en nuestro país. Esto es importante, la alteración de la glucosa en ayunas, casi también un cuarto de parte de peruanos, 22.4%, estamos en condición prediabética, y la diabetes en un 7%. Si miramos un poco las regiones de nuestro país, vamos a encontrar que la costa tiene un 8.2%, hay una prevalencia importante, especialmente en la zona norte del país. La sierra tiene un 4.5% y oriente en 3.5%. Lima tiene un 4.6%.
Entonces, durante el Congreso seguramente han ido escuchando el rol que tiene el tejido adiposo frente a la secreción de citoquinas, enzimas, proteínas, hormonas, en fin, una serie de sustancias que van a tener que ver directamente con la regulación de la fisiología y el balance energético. Entonces, tenemos nosotros el tejido adiposo, la secreción de leptina y luego las acciones que tiene sobre el núcleo arcuato y las hormonas neurotransmisoras, ¿no? Aquellas que van a ser orexígenas y aquellas que van a ser anorexígenas, y cómo éstas se van relacionando además con otras hormonas como la grelina, la insulina y el péptido. De tal manera que nosotros podríamos definir, por ejemplo, el control homeostático del apetito, el no homeostático, etc. Entonces, dentro de los factores que van a influir en el control homeostático, tenemos las hormonas del tracto gastrointestinal, ahí tenemos al péptido I y el GLP-1, y aquellos que son orexígenos está la grelina, que va a ser un reflejo vagal, básicamente distensión gástrica, la leptina, que va a modular crónicamente el acúmulo de energía y está aumentada en la obesidad, e igualmente la insulina, que va a actuar en forma aguda, disminuyendo la glucosa e incrementando el tejido adiposo. Si hablamos en todo caso de los controles no homeostáticos, tendremos también condiciones como el sabor de los alimentos, el hábito de alimentación, aspectos socioculturales. Nuestro país tiene desarrollado eso, tenemos una comida exquisita, el estado emocional del individuo y finalmente la economía del paciente y cómo se va a alimentar. Finalmente, el control emocional del apetito también tiene una serie de áreas en las cuales son importantes. El sistema límbico dopamínérgico, por ejemplo, juega un rol importante, el área prefrontal, y otras áreas claves de repente en el sistema nervioso. La genética y el ambiente son otros dos factores importantes, ¿no? Entonces, ahí reconocemos a la obesidad poligénica, que es la mayoría de las obesidades que nosotros reconocemos. Hay pequeñas cantidades de obesidades que son puramente ambientales y otras que dependen, por ejemplo, de las obesidades monogénicas con penetrancia variable del MSR4 o aquellas obesidades monogénicas dominantes que muestran alteraciones en la leptina y en el receptor de la insulina, la prohormona convertasa 1 y la proopiomelanocortina. Entonces se plantea la posibilidad, tenemos o hay adicción hacia el azúcar, y obviamente esta publicación en la revista Bryan muestra la relación que existe entre los azúcares y aquellas otras drogas como la heroína y la morfina a través de las vías de los opioides. Y esto implica de que estas sustancias generan vitalidad, placer, confort, vitalidad, y de repente es de esta forma como nosotros vamos introduciéndonos en esa tendencia a consumir más azúcares. Este es un artículo que muestra las diferentes fases en las cuales el individuo va a experimentar inicialmente un estado 1, el efecto, la exposición, por ejemplo, a una droga, como en una segunda etapa puede haber una transición en la cual definitivamente pasa a la adicción o de repente sale de la adicción, y finalmente la tercera etapa en la cual está consolidada la adicción. Y entonces nosotros tenemos una serie de azúcares que consumimos diariamente, que ustedes pueden ver desde el azúcar de mesa, que deriva de la caña de azúcar, la fructosa, la dextrosa, que son azúcares simples junto con la glucosa, incluso aquellos otros azúcares que son más complejos como la maltosa y la lactosa, esta última que deriva de los lácteos. De esta manera, de repente podemos pensar nosotros, durante el verano que fue tan caluroso, podíamos fácilmente haber ingerido todos estos líquidos con el pretexto de poder hidratarnos. Un jugo de naranja en la mañana, en la media mañana un café para estimularnos, Coca-Cola y algunos refrescos durante el almuerzo y finalmente una cerveza refrescante por la noche. Ya habríamos consumido cerca de 1.370 calorías. Entonces, queda, ¿los jugos son realmente saludables? ¿Es bueno consumir jugos? Creo que no. Son básicamente extractos de fructosa, entonces lo que recomendamos es el consumo de la fruta entera, ¿no?
Y esto también fue demostrado, este artículo es publicado en el 2012 en el American Society of Nutrition, en la cual concluyen de que el ser humano, cuando más pequeño, va a tener cierta predilección por los alimentos energéticos, y estos alimentos energéticos básicamente son azúcares, son dulces, porque eso genera bienestar, porque eso genera, digamos, confort. Y finalmente se nos vende la idea que son combustibles que necesitamos para hacer el ejercicio. Esto, sin duda, apoyado porque son de bajo costo y evidentemente son de preferencia de la gente menuda, que pueden ser fácilmente responsables de esta epidemia de obesidad. Se ha propuesto una serie de endulzantes que seguramente ustedes recuerdan y conocen, y justamente se está estudiando las respuestas al consumo de estos, cómo va el apetito e incluso los patrones de alimentación que debemos tener. Este otro artículo en Nutrients muestra también que cómo se ha relacionado el consumo de los carbohidratos en relación al apetito, al peso y a la composición corporal, o sea, cómo influyen estos. Y se han revisado pues una serie de metaanálisis sobre los efectos de los almidones y los azúcares en el manejo del peso y las alteraciones metabólicas, y se ha recomendado obviamente que determinados tipos de almidones, por ejemplo, que son complejos y son resistentes a la digestión, podrían ser los que deberían recomendarse. Igualmente, el concepto de consumir granos y legumbres y vegetales con una forma de prevenir los eventos cardiovasculares, ¿no? Y de alguna manera observar el consumo masivo de fructosa, que no es nada saludable. Este otro estudio en el cual participó el Perú también, este es un estudio en el cual hubieron 56 países de diferentes latitudes para evaluar durante un periodo del año 1957 hasta el 2010 la variación que había en el consumo de energía en diferentes países con relación a su estado socioeconómico. Y lo que se concluyó es de que aquellos países que tenían un ingreso importante, eran países que tenían, digamos, una economía muy saludable y estaban en crecimiento, tenían pues mayor cantidad de consumo de calorías en su dieta, y obviamente se reflejaba en una ganancia de peso frente a aquellos otros que tenían una baja cantidad, digamos, no era una economía emergente y igualmente no tenían el grado de avance en esto, ¿no? Otro factor importante es la microbiota, ¿no? Nosotros tenemos pues unos huéspedes dentro de nosotros que tienen funciones muy especiales. Esta microbiota tiene función sobre la nutrición, sobre el metabolismo e incluso funciones protectoras, ¿no? De tal manera que nosotros hemos vuelto necesaria esta flora, y nosotros le damos todo el confort, le damos los nutrientes, etcétera, para que se mantenga, porque tiene estas funciones importantes. Y este esquema nos muestra, digamos, la identificación de las diferentes bacterias que tiene nuestro cuerpo en diferentes órganos, en diferentes sectores de nuestra economía. Por ejemplo, a nivel de la vía aérea, en el aparato digestivo, en los tegumentos, en la vía urinaria, etcétera. Y nosotros en realidad dependemos de esta flora desde que iniciamos nuestra alimentación. Dependiendo si vamos a tener una lactancia materna, vamos a desarrollar un determinado tipo de bacterias que nos van a dar una característica, y si hacemos más bien una alimentación con leche maternizadas o artificiales, tendremos también de repente otro tipo de bacterias que van a colonizar nuestro tracto digestivo. De tal manera que ahora se han identificado bacterias muy trascendentes que tienen que ver con el desarrollo de la obesidad e incluso a las alteraciones metabólicas. Firmicutes, por ejemplo, vean ustedes en rojo, cómo tiene un porcentaje enorme a nivel del aparato digestivo, en el esófago, en el estómago e incluso en el colon, seguido de bacteroides, que son otro tipo de bacterias también que tienen una trascendencia.
Entonces, la función de la microbiota intestinal está determinada porque generan una barrera, van a de alguna manera limitar la colonización o el sobrecrecimiento de otro tipo de bacterias, van a tener funciones tróficas, van a modular justamente la proliferación celular, tienen funciones inmunitarias, la migración y maduración de los precursores de las células linfoides, igualmente la regulación y almacenamiento de grasas, que esto es importante, y luego aquellas metabólicas que tienen que ver con la síntesis de vitaminas, con la absorción de agua, sales y la extracción de energía de carbohidratos, etcétera, ¿no? Esto es importante. De tal manera que puede darse el caso de una simbiosis, o sea, un desequilibrio entre el huésped y, digamos, el tipo de bacterias, generando, a su vez, cambios en la colonización, Firmicutes frente al Bacteroides, que van a generar una serie de alteraciones a nivel de los ácidos grasos de cadena corta, va a generar cambios que van a acrecentar la obesidad. Y esto va a depender básicamente de la edad, de la dieta que consumimos, de los antibióticos que también nos suelen prescribir, de las sales biliares y de otros parámetros que van a ver nuestra inmunidad. ¿Y cómo es que las dietas van a influir en que predomine o no, aparezca o no un tipo de colonización? Ahí ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, las dietas que son muy ricas en grasas van a disminuir las bifidobacterias, o aquellas que son muy altas en omega 3, omega 6, generarán que bajen los bacteroides y que colonicen más los Firmicutes, ¿no? Igualmente, cuando nosotros vemos el tejido adiposo, podemos concordar que este puede tener una hiperplasia, y entonces vamos a ver que va a haber una elevación de la adiponectina y de los elementos inflamatorios de las adipoquinas. En tanto, sucede lo contrario cuando esta obesidad es de tipo hipertrófica. Va a disminuir la adiponectina, aumentan los factores inflamatorios, disminuye el flujo sanguíneo, hay una suerte de hipoxia a nivel tisular y obviamente los macrófagos y la inflamación van a generar estos cambios, que van a generar una inflamación sistémica de bajo grado que generará cambios a nivel de los islotes pancreáticos, va a generar cambios a nivel hepático, en el tejido celular, incluso en el tejido muscular, generando pues todas estas sustancias y complejos sistemas de inflamación y oxidación que van a lesionar y destruir, digamos, rápidamente órganos importantes como el tejido pancreático. Entonces, vamos a tener estos cambios fisiopatológicos en la obesidad, ¿no? Expansión del tejido adiposo, menor sensibilidad a la insulina, una respuesta exagerada a la insulina con las comidas, se genera un estado de hiperinsulinemia, elevación de la leptina y menor sensibilidad central y periférica a la leptina, ¿no? Y vamos a generar la obesidad. Esta obesidad va a ser pues un factor de riesgos múltiples, como ustedes ven en el cuadro, generan diabetes, generan osteoartrosis, incluso cáncer, hay trastornos cognitivos, hay apnea sueño y eventos cardiovasculares. Y si nosotros miramos las proporciones, de repente diabetes lleva un 47.3 con relación, digamos, a enfermedades hipertensivas, vasculares e incluso las neoplasias. Y este reporte del Lancet de Oncología del 2015 muestra cómo pacientes de sexo masculino y femenino y la predominancia, digamos, de los cánceres con relación a su masa corporal. O sea, en mujeres, por ejemplo, cánceres de cuerpo del útero y de mama llevan pues importante porcentaje frente a los hombres en riñón y colon. Entonces, diríamos pues que la obesidad es una enfermedad poligénica, es multifactorial y su tratamiento también tiene que ser multidisciplinario. Y ustedes ven ahí todas las diferentes disciplinas que tienen que ver, desde el médico de atención primaria, el médico endocrinólogo y la nutricionista, el cirujano plástico, la cirugía en sí, en fin, todos los que vamos a intervenir en corregir los problemas de obesidad. Igualmente, el tratamiento tiene que ser integral. Vamos a tener que ver cada una de estas estrategias que nosotros contamos, fármacos, terapia no farmacológica, actividad física, factores psicológicos y estrategias de cambio de estilo de vida.
que esto es importante de repente enfatizarlo, ¿no? La motivación que debemos transmitir al paciente y el cambio de actitudes con relación a él, ¿no? Igualmente la dieta y esa conducta alimentaria que debemos imprimir como una dieta sana, equilibrada e incluso individualizada. Y yo no quería dejar pasar esta oportunidad para recordarles a ustedes estos trabajos que seguramente ya los han visto, los han leído, pero es bueno porque viene a colación. Este trabajo, el Luca Haidt, por ejemplo, y este otro, que su traducción es ¿Por qué esperar?, son trabajos que examinan el impacto de la intervención intensiva del estilo de vida frente a aquellos que van a recibir una educación más intensa en el diabético. E igualmente, este otro programa de práctica clínica, también diseñado para pacientes diabéticos, para que vayan a perder peso mediante un enfoque novedoso y con una disciplina. Este Luca Haidt, que empezó en el 2007, es importante porque el seguimiento es a 11.5 años, o sea, es un estudio largo en el cual podemos nosotros apreciar cuál es el éxito que se está teniendo. Y nosotros vemos que el objetivo, como les mencioné, era la pérdida la pérdida de peso para determinar el impacto en los eventos vasculares en pacientes diabéticos. Para esto se reclutaron cerca de 5.000 pacientes, eran diabéticos de 45 a 74 años con un IMC mayor de 25, y a estos se los distribuyeron en intervención intensiva del estilo de vida y otro grupo como apoyo educativo a su diabetes, ¿no? Se establecieron una serie de parámetros en relación a la dieta, a la actividad física, etcétera, para ver, digamos, cómo se comportaban. Y en este otro estudio que se realizó en el Joslin Center en Boston, de 12 semanas, igualmente se hicieron ajustes en la diabetes, en el aspecto nutricional, en el esquema de dieta líquida en función de los niveles de glucosa y de acuerdo a las guías que manejan ellos en Joslin. Igualmente un programa de ejercicios bastante exigente. Entonces, estas son las recomendaciones que hicieron en cada uno de los estudios, son bastante similares. Las dietas estaban en función del peso que tenía el paciente. Igualmente en el otro estudio era en función del sexo. Les indicaban 1.500 o 1.800 calorías. Las dietas estas líquidas en función de su glucosa y los snacks que podían comer. Y la actividad física también era progresiva. Y luego el examen o el seguimiento por el médico tratante o el endocrinólogo. Doctor, tiene 2 minutos más. Estos son los resultados a los cuales el Luca Haidt nos muestra. La disminución efectivamente de los factores de riesgo cardiovascular. Ustedes ven la glucosa, la presión y los lípidos, e igualmente el peso, ¿no? Si nosotros vemos en el estudio White, vamos a ver que hay una pérdida de peso importante en las primeras 12 semanas y luego en el primer año, en año y medio, 2 años y medio y 3 años, más o menos se mantiene un 7.6%. La hemoglobina glicosilada en pacientes que habían mantenido el peso o que habían ido, digamos, estables, podíamos ver que se mantenía la pérdida que se había tenido. En cambio, en los pacientes que habían aumentado de peso, casi se había recuperado al valor de inicio. Este dato es importante. La proteína C reactiva de alta sensibilidad a los 6 meses había caído notablemente. Y lo que recomiendan es pues el manejo del ejercicio, el cumplimiento y la asesoría nutricional y además los cambios que tienen que hacer los pacientes y el apego a su tratamiento desde el inicio y durante todo él. Y cómo esto redundaba en la pérdida de un 5 y 10% en su parte metabólica. El paciente tenía mejora significativa en la sensibilidad a la insulina, había una reducción de los factores inflamatorios y había una mejora significativa de su función endotelial, en tanto que también la parte económica se vería beneficiada, había menos costos de salud. ¿Quiénes son los actores entonces? Diremos pues que los individuos, o sea, nuestros pacientes, ellos son
a quien tenemos que prestar la atención, nosotros la obligación como profesionales de salud, la sociedad civil, las sociedades científicas, la industria farmacéutica y alimentaria, los gobiernos a través de sus políticas y las agencias internacionales. Bien, muchas gracias.